gracia no existe nada en común. La ley es condicional, la gracia incondicional. Pide santidad la ley, exige sin proveerla. Santo es el hombre nuevo, la gracia lo consumó. La ley demanda aptitud, exige capacidad. Al inepto capacita, la gracia solo por fe. La ley trae maldición, la gracia trae bendición. Nada es seguro en la ley, la gracia es seguridad. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. La ley fue dada por Dios para que el hombre aprendiese que no existe ley alguna capaz de hacer bueno al hombre. Juzga y sentencia la ley a Jesucristo en la cruz. Solo Jesús satisfizo la gran justicia de Dios. La gracia venció a la muerte, resultado del pecado. Con Cristo resucitado, la victoria fue total. No hay límites en la gracia, en su avance arrollador. Tras la eternidad la gracia va por la gloria mayor. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. ¿De dónde vienen las guerras y las luchas entre hermanos? Es porque viejas pasiones aún afloran sin cesar. La antigua naturaleza en el ego se sustenta, y donde reina la carne jamás morará el Señor. Los lugares celestiales del cristiano es la morada, y la amistad con el mundo
es enemistad con Dios. Imposible que Él bendiga al cristiano inconstante, al cristiano fluctuante, que está fuera de lugar. Es fiel y justo Dios en su palabra, inconmovible es lo que decide su deidad. Las bendiciones, un favor que Dios por gracia da, son para el fiel cristiano que vive en Canaán. La dicha y la alegría colmarán su corazón, amando los lugares por donde anduvo Abraham. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, cuya dádiva inefable al cristiano proveyó, escogidos para santos, adoptados hijos suyos, renacidos por la sangre de aquel que pronto vendrá. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar entre hermanos, juntos en plena armonía, en lugares celestiales. Solo allí podrá el Señor derramar sus bendiciones, porque Dios jamás bendice al que no está en su lugar. Es fiel y justo Dios en su palabra, inconmovible es lo que decide su deidad. Las bendiciones, un favor que Dios por gracia da, son para el fiel cristiano que vive en Canaán. La dicha y la alegría colmarán su corazón, amando los lugares por donde anduvo Abraham. Los honores que se pierde aquí en la santa voluntad de Dios, no debemos lamentar, intentar recuperar. Nada de la tierra es eterna. Pablo nunca lamentó por lo que perdía aquí, lo que iba a ganar su meta fue. Nadie puede pretender la gloria con el Señor sin que le cueste algún dolor. Las promesas del eterno Dios, el enemigo conoce bien, sabe bien el lugar donde irá el vencedor, y de allí su gran oposición. Aristóteles
importa cuánto sufre, si sufre como Dios quiere. Antes de quejarse piensa que en Cristo todo es posible. En Jehová está su esperanza, en el Hijo su victoria. Sufre con amor sus pruebas, no hay temor en su camino. En cada una de sus luchas, Dios le mostrará la salida. En Cristo está su reposo. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior. Plenamente Cristo consagró su vida al Dios poderoso, paciente y benigno, voluntariamente fue su sacrificio, complaciendo en todo al que lo envió. Su Padre le dio este mandamiento como olor fragante, fue su vida dada, nadie se la quita, él mismo la pone, porque en su poder la toma otra vez. ¿Quieres darle todo a tu Dios viviente? En Cristo descansa, Él venció en lo peor. Dios jamás demanda más de lo que tienes, si poco posees, dale lo mejor. La simple avecilla le agrada también. Hay muchos creyentes que alaban y sirven solo en circunstancias que no contrapongan con sus intereses, que son naturales. De seguro esto no agrada al Señor. Otros de repente lloran sin cesar, si tribulaciones golpean sus vidas,
reclaman ayuda, exigen respuestas a Dios a quien temen por mera ocasión. A Dios demos todo lo que somos, no dejando algo sin ofrecer. Él nos probará que su voluntad agradable es, perfecta también, y el gozo será por la eternidad, y el gozo será por la eternidad. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. En Romanos, capítulo 15, hemos visto la promesa a través de Israel va a llegar a los gentiles. Y así, a través del apóstol Pablo, en este tiempo llegó a nosotros la predicación del Dios de esperanza. La esperanza es poder gozar. El creyente se goza, la persona que tiene esperanza ya goza lo que espera. Está atesorando un tesoro que todavía no tiene en sus manos, pero sabe que está guardado para él. Está guardado en los cielos. Entonces es algo seguro. Y así es toda la provisión que Cristo ganó para nosotros. Es algo seguro, porque no depende ahora de nosotros para alcanzarla, es por fe. Es una provisión. En el campo se usaba antes la palabra la provista. Ahí se guardaban los sacos con arroz, con maíz, con todas las mercaderías. Y bueno, anda a la provista y trae tal cosa, decía. Y bueno, así el Señor hizo una provista, hizo una provisión. Y eso nos da una esperanza. Y si nosotros alcanzamos, bueno, lo mejor, esa esperanza va a ser más grande. Por eso Pablo dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Note que el creyente se apropia de esta provisión por fe. Os llene, dice, os haga abundar en este creer. Esa es la manera de apropiarnos en el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia no es por obediencia, sino es por fe. Y la fe genera obediencia. Pero primeramente es la fe. El creyente cree, entonces Dios provee el querer y detrás ya viene el hacer. Pero es por su buena voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En su palabra. Por eso esta transformación viene a través de la palabra de Dios, de la palabra de gracia. No viene a través de ordenanzas. Esta transformación, esta manera de enriquecernos, no viene a través de lo que hagamos, sino a través del creer. Totalmente diferente el ministerio de la ley. Por eso Pablo aclara bien, está hablando a los gentiles, a los hermanos gentiles que están en Roma y también a muchos judíos. Porque Pablo dice, para que abundéis en esperanza. Este Dios de esperanza, bueno, por medio del Evangelio completo nos ha hecho abundar en esperanza. Por el poder del Espíritu Santo, a través de su obra, a través de la revelación del Espíritu. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y esto se manifestó en los romanos,
en esta iglesia de Roma. Pablo había escuchado, habíamos visto en el capítulo 1 de Romanos, dice en el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Se divulgó realmente la manifestación de fe en la vida de estos santos. Pero Pablo dice, yo estoy seguro, dice, de que vosotros, hermanos míos, vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y dice, y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero note el verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Ellos tenían y estaban llenos, vamos a volver al verso 14, vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo el conocimiento. ¿Qué conocimiento tenían hasta ese entonces? Bueno, respondemos, el conocimiento del Antiguo Testamento. Pero como dijo Pablo, a ellos les faltaba poder mostrar la verdad de Dios, a ellos todavía les faltaba poder ver la verdad y la revelación que se declaraban en esas escrituras. Por eso cuando Pablo habla, dice, vosotros estáis llenos de todo conocimiento. Ellos tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, pero les faltaba la revelación. Les faltaba la revelación. Y así nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos tienen el conocimiento de las Escrituras antiguas y aún del Nuevo Testamento, pero les falta la revelación. Les falta dividir bien el consejo de Dios. Muchas veces por falta de revelación aplican lo que es para Israel a la iglesia y lo que es para la iglesia a Israel, lo que es para el incrédulo le aplican a la iglesia y lo que es para la iglesia le aplican al incrédulo. Porque les falta la revelación. Y esto vemos que Pablo, cuando habla de lo que ellos tienen, dice conocimiento. Pero en Romanos capítulo 16, en el verso 25 dice, y al que puede confirmaros. Note que ellos no estaban confirmados todavía en la gracia. Ellos no estaban confirmados, tenían el conocimiento. Y este conocimiento podemos tener de tanto criarnos o saber o muchas cosas que conocemos en el Evangelio, pero quizás todavía no estamos confirmados. Pero dice, al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ellos, en ese conocimiento del Antiguo Testamento, les faltaba ver la revelación, por ejemplo, de la iglesia. La revelación de la iglesia que estaba allí, pero que no estaba revelada. Sin duda, en el Antiguo Testamento, muchas veces encontramos formas y tipos o sombras de la iglesia, pero no encontramos a la iglesia revelada. Esto se le reveló solamente al apóstol Pablo. Y así es también con nosotros en este tiempo. Muchas veces conocemos la gracia, tenemos el conocimiento de la gracia, tenemos el conocimiento de Jesucristo, conocemos y conocemos y conocemos, pero la revelación, y esto es lo que vale. Por eso, hermanos, necesitamos la revelación del conocimiento. Y Pablo, con qué delicadeza le habla a estos hermanos. Dice en el verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte soy un poco atrevido, dice, porque yo sé que ustedes saben, pero en parte os escribí con atrevimiento,
para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo. Pablo le estaba diciendo que él tenía realmente el Evangelio para la iglesia. Ellos tenían fe, ellos tenían muchas cosas buenas, pero no estaban establecidos. Y Pablo le dice, bueno, yo soy ministro de Jesucristo. Y esta palabra ministro viene de la palabra ministrar que se usaba en el Antiguo Testamento. Esta palabra ministrar se utilizaba especialmente para el oficio sacerdotal. El sacerdote ministraba bajo el reglamento de la ley. Y encontramos especialmente en el libro de Levítico, encontramos la guía del sacerdote. El sacerdote, si quería ministrar conforme a la voluntad de Dios, tenía que hacer caso a la guía que era el libro de Levítico. Y bueno, Pablo también, así como un sacerdote, él ministra, él es un ministro, pero ya no según la ley. Él es ministro, como vamos a ver más adelante, conforme al orden de Melquisedec. Este es el orden del nuevo pacto. Y dice ministrando. ¿Y qué ministra? El creyente de la gracia no ministra ley. No ministra ley. Sino dice ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué? El Evangelio de Dios. Pablo ministró el Evangelio de Dios. Y habíamos visto que el tema principal de Romanos es el Evangelio de Dios. En este tiempo, el creyente no debe utilizar la ley, ni su sombra, ni sus ritos. Debe utilizar el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo, y como dice en Romanos 16, 25, mi Evangelio, el Evangelio de Pablo. Entonces ahí vemos cómo ministra el sacerdote de este tiempo. El sacerdote bien formado, bien establecido, no va a utilizar el Antiguo Testamento, sino el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Bueno, en la antigüedad el sacerdote tomaba un animal, el animal que el israelita traía, y lo transformaba. Lo transformaba, lo cortaba y lo presentaba perfeccionado, presentado, transformado a Dios. Y ahí de esa forma era puesto sobre el altar donde se quemaba. Y de esa forma Dios aprobaba lo que el sacerdote presentaba. Y bueno, es igual en este tiempo. Yo quiero que usted preste atención realmente a esto. Dice, para que los gentiles sean ofrenda agradable. En este tiempo no presentamos ya animales, pero presentamos, dice, por medio del Espíritu Santo, ofrendas agradables. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Dice en el verso 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, mi gloria es presentar a los gentiles como una ofrenda agradable. Pero mi gloria es en Cristo Jesús. El sacerdote en la antigüedad, su gloria era presentar correctamente el animal que el israelita traía, porque por medio de ese animal, hermano, el israelita era aceptado. Por medio de la perfección que Dios veía en la ofrenda presentada por el sacerdote, el israelita era acepto. En este caso no, porque en este caso nosotros somos aceptos a través de Jesucristo. Y lo que hacemos como obreros y como sacerdotes de Dios en este tiempo es presentar, es por medio de la predicación de la palabra de Dios, perfeccionar a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, esa vida nueva es perfeccionada en nosotros
para ser presentada a Dios un día como una ofrenda. Dice en Gálatas capítulo 6, en el verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que nosotros buscamos es no transformarle por fuera a usted. Yo podría decirle, vengan todos con pollera larga, las mujeres no se corten el pelo, no se tiñan, y podría decir muchas cosas. Pero mi deseo como siervo de Dios es que la nueva creación sea edificada primeramente en mí y en usted. Y dice en el verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El sacerdote del Nuevo Testamento busca la perfección y el perfeccionamiento de los santos. Y esa perfección es en la vida de Cristo. Es a través del crecimiento que da la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, vamos entendiendo por qué dice. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El Evangelio que ha transformado la vida de los santos. Estos santos se habían convertido de los ídolos a Dios y habían crecido muy rápidamente. Y de tal manera que Pablo veía a Cristo formándose en ellos. Y les dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que los hermanos crezcan hasta llegar a alcanzar lo mejor. No hay otra cosa, hermano. Nuestra esperanza es que la vida de Cristo se desarrolle en los santos. Y dice, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. La gloria del sacerdote del Nuevo Testamento es la obra espiritual en la vida de los santos y por supuesto en su propia vida. Es Cristo en nosotros lo que nos trae esperanza de gloria. También en Filipenses capítulo 4, en el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Ellos fueron, los filipenses, el gozo y la corona de Pablo. Cada obrero va a presentar a Dios, o va a presentar lo que hizo con su esfuerzo, o lo que hizo por fe. Es muy precioso, hermano, la recompensa. Dice, en un caso, madera, heno y hojarasca. Pero en otro caso dice oro, plata y piedras preciosas. Cuando los santos crecen, bueno, el obrero, ya sea el pastor, el maestro, el evangelista, tienen recompensa de Dios. Porque están dando el consejo de Dios, el evangelio de Dios. Por eso es muy importante ser bien establecidos. Porque nosotros, hermano, vamos a presentar, Pablo decía, para que los gentiles sean ofrenda agradable, dice. Y dice, santificada por el Espíritu Santo. Otra versión dice, perfeccionada a través del poder del Espíritu. Y así es cuando nosotros predicamos la verdad, la leche no adulterada. Bueno, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de obrar en los santos. Cuando hay error, cuando hay impureza, bueno, hermano, el Espíritu Santo no tiene libertad para dar de comer a los santos. Pero si hay el verdadero alimento puro,
Bueno, ahí el Espíritu Santo trabaja. Pablo no trabajó solo, y esta era la gloria del apóstol Pablo. La gloria de Pablo no fue hacer grandes avivamientos, la gloria de Pablo no fue edificar grandes cosas, sino que la gloria de Pablo fue alimentar a los santos. No hay otra cosa, hermano, para este tiempo. En 2 de Corintios, primeramente capítulo 10, en el verso 13, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Cuál es la regla que Dios nos ha dado por medida? Bueno, el mensaje de la gracia. Y dice que con esta regla, dice, para llegar también hasta vosotros. Verso 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermanos, si nos vamos a gloriar, debemos gloriarnos en el Señor. Si nosotros como obreros pudiésemos gloriarnos, no podríamos gloriarnos en la cantidad, sino en el Señor, si el Señor ha sido formado en los santos. Si nos vamos a gloriar, gloriémonos en el Señor. Y dice también en el capítulo 11, en el verso 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Totalmente diferente. Por eso cuando el apóstol Pablo dice en el verso 17 de Romanos capítulo 15, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Él estaba gloriándose en que al predicar este evangelio produjo en los santos un crecimiento. Y también este evangelio produce en los santos que sean confirmados y establecidos. Bueno, verso 18. Porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Note que la palabra produjo muchas obras. Él hacía milagros, pero esa no era su gloria. La gloria era el resultado de la palabra en los santos. Hermano, no debemos gloriarnos en otra cosa. Nos gozamos de muchas cosas y damos gracias a Dios. Pero hermano, volvemos a este punto. ¿Qué es lo más importante? Estar totalmente preparado para la venida del Señor. Si no llegamos a eso, hermano, es una pérdida. Porque realmente, hermano, la gloria de los verdaderos obreros son los creyentes que crecen. Y especialmente, hermano, mirando nuestra vida, queremos crecer. Si yo no tengo ese ánimo, si yo no tengo el ánimo de alcanzar lo mejor, ¿cómo lo va a tener aquellos a quien yo predico? Por eso, hermano, es tan necesario entender este mensaje. Este mensaje pasa totalmente por otro lado. Porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Bueno, así fue el apóstol Pablo. Las señales, los prodigios, toda esta manifestación del poder de Dios que hemos visto en la antigüedad en Israel, que hemos visto en el ministerio de Jesucristo, que hemos visto en el ministerio de los apóstoles, todavía nos sigue acompañando. Dios se sigue manifestando con señales y prodigios. Otra versión me gusta porque dice, con poder extraordinario, dice.
Así es cuando Dios se presenta y Dios respalda, especialmente cuando Dios quiere respaldar, bueno, Dios hace prodigios y señales. Dios hace prodigios y señales. Pero todo es, dice, en el poder del Espíritu de Dios. Nada es del instrumento, porque el instrumento de la gracia se gloría en su debilidad. Qué diferente, hermano. Qué débil que soy, decimos. Gloria al Señor. Porque ahí en esa debilidad se manifiesta el verdadero poder celestial. El extraordinario poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y dice, de manera que desde Jerusalén, desde el fundamento o el doble fundamento de paz, y por los alrededores hasta Ilírico, que significa gozo. Así es el Evangelio de la gracia. Tiene poder, hay señales, hay prodigios, aunque muchos rechacen el equipamiento, la obra del Espíritu Santo en los creyentes, y termina en Ilírico. Empieza en Jerusalén, empieza ahí en el fundamento, en la gracia, pero termina con gozo. La carrera del creyente bajo la gracia, si alcanza a lo mejor, va a terminar en la gloria. Todos nosotros queremos acabar en Ilírico. Ninguno de nosotros quiere terminar en derrota. Nuestra parte, hermano, es rendirnos a este gozo del Espíritu Santo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, hablando de las señales, Marcos, capítulo 16, dice en el verso 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, estas señales seguirán. Muchos, como hemos dicho muchas veces, pero vamos a volver a repetir, muchos creen que la edad de las señales terminó. Pero no es así. Estas señales seguirán. Y van a seguir hasta que el creyente crea. Lo único que frena a estas señales son la incredulidad. Bueno, verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Bueno, tenemos que tener en cuenta a quién Pablo le estaba escribiendo. Estaba escribiendo a hermanos donde ya había un fundamento puesto. Pero él escribe esto después de haber predicado desde Jerusalén y haber llenado del Evangelio de Jesucristo hasta Ilírico, y de haberse rendido al Señor, predicado de tal forma que no había más lugar. Y dice, bueno, yo le escribo con atrevimiento, dice en parte. Pero note el alcance del Evangelio de la gracia. No es solamente para pecadores. El apóstol les escribió a estos hermanos. Y a ellos les dice, porque quizás estos hermanos podrían pensar de Pablo, nos escribe a nosotros que dice, y encima nos dice, en el verso 14, estoy seguro de vosotros, hermanos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad y de conocimiento. ¿Y por qué nos escribe a nosotros? Y Pablo le dice, no, yo ya prediqué en otros lados, pero le falta ser establecido, le dice. Con qué sabiduría Pablo, hermano, predica. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Realmente es mejor así, predicar y empezar de cero con los hermanos. Pero hermano, ¿cuántos hermanos no conocen este Evangelio? Bueno,
preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Otro evangelio no produce paz, pero el evangelio de la gracia sí. Predique, evangelice a sus hermanos. No hace falta decir, bueno, ya está todo evangelizado. Yo a veces escucho y bueno, digo, no es tan así. Falta. Tenemos algo más que anunciar, hermanos. Podemos anunciar que hay una preparación, que hay algo más. El verdadero evangelio de Dios no solamente salva a las almas, no solamente las sana de las enfermedades, sino que forma la vida de Cristo en ellos para que alcancen lo mejor. Entonces, de esa forma, hermano, podemos cumplir nuestro ministerio totalmente. Verso 21. Sino, como está escrito, aquellos quienes nunca le fue anunciado acerca de Él, verán, y a los que nunca han oído de Él, entenderán. Bueno, hay ciegos espirituales. Todo aquel que no conoce el Evangelio de la gracia está ciego. Está ciego. Conoce quizás hasta su salvación nomás. O podemos decir, como dice el apóstol Pedro. Vamos a ver en Primera de Pedro, vamos a buscar Segunda de Pedro capítulo 1, dice en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bueno, así a veces es con el creyente tiene la vista corta. Pero ¿qué hace la gracia? La gracia le pone un anteojo y le hace ver. Y el Señor a veces entraba en experiencia con los ciegos y a veces hacía lodo, a veces ponía su mano y le sanaba, o a veces decía y sanaba al ciego. En una ocasión tomó un ciego y puso lodo en sus ojos. Y dice que el ciego veía, dice, pero no veía bien. Y luego le dice que directamente le escupió en los ojos y le preguntó si veía. Yo imagino esa escena del Señor escupiéndole en la cara a una persona. Y bueno, él tuvo que aceptarlo más porque quería ver. Y el Señor le sanó de esa manera. Pero primero dice, veo a los hombres como árboles, dice. Y los veo que andan, dice. Puso su mirada en los hombres. Y así es cuando nosotros tenemos la vista corta. Miramos a los instrumentos. Pero este evangelio es el evangelio de Jesucristo. Y manifiesta y nos revela a Jesucristo. Bueno, tuvo que volver a obrar para darle la vista. Y así es con nuestros hermanos. Hay muchos hermanos que no conocen este evangelio, ellos tienen la vista corta. Y no conocen el alcance de la purificación de los pecados, de la obra de la cruz. Nosotros podemos, hermanos, ir y llevar y abrir los ojos de nuestros hermanos. Y esto no es algo que si nosotros queremos, estamos en deuda. Estamos en deuda. Debemos predicar. Por esta causa, verso 22, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Cuántas veces Pablo quiso ir a Roma? Pero ¿cuántas veces Satanás le estorbó? Él se fue como para salir y pasó algo y no pudo ir. Realmente vemos en el apóstol un fuego ardiente por predicar el evangelio. Esto es algo, hermano, que podemos experimentar también nosotros. Como Dios quiere que nosotros podamos experimentar. Dice, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo, se me hace ver a Pablo como un general, como un conquistador. Y que conquistó muchas regiones.
y dice, ya no tengo más campo, dice. Ya no sé a dónde ir, porque donde miro está todo conquistado. En donde miro está lleno. Ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Qué hermoso sentir. Gloria al Señor, hermano. Qué precioso. Pablo era un conquistador. Hermano, este mensaje es conquistador. Decía un hermano hace muchos años, es una semilla fuerte. Donde usted tira, prende. Y hermano, es así. Realmente es así. La gracia es conquistadora. Aunque a veces veamos que haya oposición, a veces se levanta el razonamiento, pero hermano, la gracia va a vencer. La gracia es conquistadora. Y dice verso 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros, al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Qué manera de hablar del apóstol Pablo. Pablo ya se veía entre los romanos. Y bueno, esto fue, pero no fue así. No tenemos registro en la palabra de Dios que él haya llegado a España. Ni tenemos registro que él haya conocido a estos hermanos. Pero sí, hermano, el Señor le llevó. Pablo tanto quiso ir a Roma a predicar. Y el Señor le llevó. Y dice en el verso 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Bueno, Pablo tenía el deseo de ir a Jerusalén. Y allí el Espíritu Santo le llevó porque de ahí él iba a ser llevado a Roma. Él no fue como él pensó. Él ya había dicho, bueno, me voy a encontrar con ustedes y seré encaminado para ir a España también. Sin embargo, hermano, él fue preso. Él fue preso. Cuando él fue a Jerusalén, él fue a llevar ofrendas para ayudar a los santos de Jerusalén que habían quedado en pobreza luego de la persecución, cuando se desató la persecución en la muerte de Esteban. Y bueno, como vamos a ver, él se preocupó por estos santos. Pero vamos a tomar un recreo y luego vamos a... Hoy el Señor pregunta cómo es posible que ya pocos recuerden el primer amor, porque Él tiene presente cuando dijimos adiós a todo para ir tras Él. Él sigue preguntando qué mal nos hizo para justificar tanta ingratitud. ¿O acaso encontramos más refrigerio lejos de Él, en otro lugar? ¿Cómo es que ya no recuerden los deleites del ayer y aquellos días dorados se terminaron porque
sido un buen ejemplo, dejando a Jesucristo en un rincón. Lo mejor de este mundo no se compara con Jesucristo, nuestro Señor. Afanes temporales destituyeron al Señor de la Iglesia. ¡Qué ingratitud! ¿Cómo es posible que ya no recordemos que fuimos libres gracias a Él? Aunque de mí se alejaron, parece decirnos Dios, mi gracia sigue presente. Vuelvan al primer amor, a la fuente de aguas vivas. Hijos míos, vuelvan ya. Virgen pura, para Cristo. Hijos míos,